21 de mayo de 2026. Venezuela se encuentra en una encrucijada que muchos consideran el reordenamiento más profundo del poder en la última década. Bienvenidos a este reporte especial. Lo que comenzó como una serie de rumores en los pasillos del Palacio de Miraflores ha tomado cuerpo de una purga interna sin precedentes. Distintos sectores señalan movimientos dentro del chavismo que podrían marcar un nuevo eje de poder absoluto alrededor de las figuras más estratégicas del gobierno. El llamado Clan Rodríguez ha emergido no solo como un apoyo, sino como el motor principal de la nueva arquitectura institucional venezolana. En el centro de esta tormenta se encuentra Tarek William Saab, el fiscal general cuya lealtad y visibilidad mediática parecen ya no ser suficientes. Durante años, Saab ha sido el arquitecto de la narrativa judicial del Estado. Sin embargo, hoy su silla parece estar en el centro de una ofensiva política. El programa Impacto Venezuela, liderado por Génesis Pérez, ha sido uno de los primeros en exponer las grietas en la armadura del fiscal. El programa Impacto Venezuela, liderado por Génesis Pérez, ha sido uno de los primeros en exponer las grietas en la armadura del fiscal. Según sus fuentes, existen elementos que apuntan hacia una pérdida progresiva de influencia. La narrativa oficial ha comenzado a mutar. Saab ya no aparece como el aliado intocable, sino como una figura cuya gestión está bajo la lupa. En la Asamblea Nacional, el tono ha cambiado de la complacencia al cuestionamiento directo, aunque muchas veces velado por la diplomacia interna. Se han escuchado pronunciamientos sobre presuntos actos de corrupción que, aunque no mencionan nombres, todos en Caracas saben a quién se dirigen. Se habla de una revisión exhaustiva de las decisiones tomadas durante la gestión de Saab, buscando irregularidades en casos de alto perfil político. El ascenso del Clan Rodríguez no es casual. Es el resultado de años de posicionamiento en las áreas más sensibles del Estado venezolano. Como vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy controla el flujo de caja del país y la diplomacia económica más crítica. Jorge, por su parte, es el cerebro político y comunicacional, encargado de neutralizar a la oposición y blindar al gobierno desde lo legal. Juntos han formado un eje de influencia que parece estar desplazando a las viejas figuras que acompañaron a Maduro desde el inicio. Saab, quien fue defensor del pueblo y gobernador, siempre ha cultivado una imagen de intelectual y poeta, pero su rol como fiscal ha sido de acero. Su fiscalía ha sido el brazo ejecutor de investigaciones contra líderes opositores, presentándolos siempre como parte de conspiraciones externas. Pero hoy, ese mismo brazo ejecutor es el que está bajo sospecha. Se cuestiona si su lealtad sigue siendo hacia el proyecto o hacia su propia figura. La trama de la aerolínea española Plus Ultra es quizás el flanco más delicado en la arena internacional en estos momentos. Investigadores en Europa están rastreando transferencias millonarias que vinculan el rescate de la aerolínea con figuras de alto nivel en Caracas. Se habla de pagos por supuestas asesorías y el uso de cuentas en paraísos fiscales para mover fondos que deberían estar en las arcas públicas. El caso ha cruzado el océano, poniendo en aprietos tanto a empresarios españoles como a exfuncionarios venezolanos que operaban desde la sombra. Detrás de las cifras y los escándalos financieros está el drama humano de quienes permanecen en los calabozos de Venezuela. El helicoide y la sede de la DGCIM siguen siendo los centros de detención más señalados por organismos de derechos humanos internacionales. Aunque el gobierno ha anunciado liberaciones como moneda de cambio en negociaciones, cientos de familias aún claman por justicia y libertad. En las calles, la realidad es muy distinta a la de los salones de poder. La economía vive una burbuja de dolarización frágil. La desigualdad se ha profundizado. Mientras unos pocos acceden a bienes de lujo en bodegones, la mayoría sobrevive con salarios pulverizados por la inflación. Las fallas en los servicios públicos, desde la electricidad hasta el suministro de agua, siguen siendo la constante en el interior del país. A nivel geopolítico, el petróleo sigue siendo el único lenguaje que parece suavizar las tensiones con Washington. Las licencias otorgadas a Chevron y otras operadoras han permitido un respiro económico,
pero también han generado críticas sobre la ética de estas negociaciones. Los acuerdos de Barbados, que buscaban elecciones libres, parecen estar en una fase de estancamiento mientras el gobierno recalibra sus fuerzas internas. No se puede entender la presión sobre Saab sin mencionar la trama PDVSA Crypto, un escándalo que sacudió los cimientos del chavismo el año pasado, la caída de figuras que se creían inamovibles, como Tarek El Aissami, demostró que nadie dentro del sistema está realmente a salvo. Se estima que miles de millones de dólares desaparecieron a través de redes de lavado que utilizaban criptomonedas para evadir sanciones internacionales. Saab fue el encargado de anunciar estas detenciones, pero ahora muchos se preguntan qué sabía el fiscal y cuándo lo supo realmente. En este ecosistema, la información es el recurso más controlado. La censura y el cierre de medios han creado un apagón informativo casi total. Cientos de estaciones de radio han sido cerradas bajo argumentos administrativos, silenciando las voces en las regiones más alejadas del país. Gran parte del periodismo de investigación se hace ahora desde el exilio, utilizando redes sociales y portales digitales para romper el cerco oficial. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué tipo de justicia se está construyendo en Venezuela bajo este nuevo reordenamiento? Si Saab es finalmente desplazado, el nuevo fiscal tendrá la tarea de consolidar el poder del clan Rodríguez o enfrentar las mismas presiones internas. El sistema judicial venezolano sigue siendo el campo de batalla donde se deciden las lealtades y se castigan las disidencias internas. No podemos olvidar el peso simbólico de Alex Saab tras su regreso a Venezuela. Su presencia ha reconfigurado el tablero de lealtades. Presentado como un héroe diplomático, Saab se ha convertido en una pieza clave para entender cómo el gobierno maneja sus alianzas externas más oscuras. Su red de contactos y su conocimiento de los mecanismos para evadir sanciones son activos que el clan Rodríguez parece querer bajo su control total. Y por supuesto, el factor militar. La Fuerza Armada sigue siendo el gran árbitro de cualquier cambio en Venezuela. Cualquier reordenamiento en la Fiscalía o en el gabinete debe contar con el visto bueno de la cúpula militar, que ha jurado lealtad absoluta al proceso. La simbiosis entre el poder civil de los Rodríguez y el poder militar de los generales es lo que mantiene la estructura del Estado en pie. Mientras los políticos juegan al ajedrez, el tejido social de Venezuela se sigue desgarrando en los hospitales y las escuelas. La falta de insumos médicos básicos y la fuga de cerebros en el sector salud han dejado a millones de venezolanos en una situación de vulnerabilidad extrema. En la educación, el panorama no es mejor. Profesores con salarios de hambre y escuelas sin mantenimiento están comprometiendo a las nuevas generaciones. Las próximas semanas serán decisivas. Venezuela no solo enfrenta una lucha por el poder, sino una lucha por su propia identidad como nación. La sombra de Tarek William Saab y el avance imparable del clan Rodríguez son solo capítulos de una historia que aún se está escribiendo. El equilibrio del oficialismo es hoy más frágil y, al mismo tiempo, más hermético que nunca. Todo puede cambiar en un segundo. Gracias por acompañarnos en esta investigación profunda. Seguiremos informando minuto a minuto sobre los cambios que marcan el destino de Venezuela.